Hoy nos toca hablar sobre la fotografía y el retoque. Estas dudas nos surgen cuando uno comienza a crear su propio estilo de fotografía. Comenzamos a plantearnos si es correcto o no retocar nuestras fotos, si los demás lo van a aceptar o no. Es un tema que genera opiniones divididas, en las que podemos encontrarnos en la situación de ser atacados, con frases como: eso que haces no es real, se nota mucho, o la fotografía debe ser una fiel copia de la realidad. A todo esto se le suma que hay mucha gente presumiendo no usar Photoshop como si eso fuera lo correcto. Para poder ahondar en este tema, primero tenemos que preguntarnos si la fotografía es un arte o no. ¿Cuál es el real significado de la palabra arte? Vamos allá. Arte. Tenemos claro que la escultura, la pintura y la música son artes. Pero, ¿por qué son artes? Para resolver esta duda fui a la Wikipedia y extraje el primer párrafo que explica el significado de la palabra. Arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Entonces, para resolver la duda de si estamos realizando arte o no, tenemos que primero cuestionarnos si estamos usando la fotografía como medio para expresar emociones o no. Siempre cuidando el apartado estético y técnico, obviamente, aunque hay algunos casos donde se deja de lado el apartado técnico para así dar rienda suelta a la creatividad. Donde es correcto no retocar. Por el contrario, también tenemos casos donde la fotografía no trata de transmitir emociones, sino que todo lo contrario, busca ser imparcial y lo más fiel a la realidad posible. Este es el caso de la fotografía periodística. Esto me lleva a recordar los momentos en los que yo comencé a estudiar fotografía. Tenía un profesor que me decía siempre que la fotografía no es un arte. En sus clases, él siempre mostraba fotografías de lugares antiguos y situaciones de tiempos pasados. Dentro de su cabeza, la fotografía solo podía ser usada como medio para capturar momentos, lugares o situaciones y así tener un recuerdo de lo sucedido. Cabe destacar que este profesor estudió periodismo y por ello él tenía esa visión tan correcta de ver la fotografía. En ese entonces yo estaba en total desacuerdo con mi profesor, aunque estaba muy agradecido con todo lo que él me había enseñado. No podía aceptar en mi inexperta cabeza que no podía realizar arte con mi cámara. Ahora que tengo muchas más armas con las que defenderme, entiendo que no es así. No es que mi profesor tenía la razón o que yo tenía la razón. Lo que pasa es que ambos teníamos la razón. Él, dentro de su periodismo, y yo, dentro de mi fotografía de fantasía, en donde todo es fantástico, desde su comienzo hasta su final. Para mí es claro, la fotografía es un arte y por ende, mi idea es mostrar mi versión de la realidad al mundo. La idea es transmitir lo que yo siento, impactar emocionalmente a quien ve la foto. Lo que es verdad y lo que es mentira. Reflexionando sobre el tema anterior, podemos entrar directamente en otro debate.
la manipulación de las situaciones según el encuadre. No es necesario retocar una foto para que sea falsa. Tú, perfectamente recortando partes de la realidad, puedes contar una historia totalmente distinta a lo que está ocurriendo realmente. No por negarte a usar Photoshop, tu foto es real. A la hora de encuadrar, tú estás manipulando la información que recibe la persona que después verá tu fotografía. Puedes atacar ideologías políticas, acontecimientos importantes, inculpar a alguien, liberar a alguien, todo dependiendo del ángulo, del corte o de tu habilidad como fotógrafo. Es por ello que la fotografía periodística debe ser imparcial. Teoría del color. Ejemplos de uso de retoque para transmitir emociones es la misma teoría del color. Colores oscuros para transmitir misterio, blancos para transmitir pureza, colores cálidos para transmitir cercanía y un largo, etc. El problema con los puristas. Uno de los argumentos más utilizados para criticar el retoque es que antiguamente los fotógrafos no utilizaban Photoshop, que eso era la verdadera fotografía. Pero este argumento lo único que hace es demostrar una total ignorancia histórica, ya que el retoque nació en los laboratorios de fotografía en la época de los carretes y la fotografía analógica. Todo esto se realizaba en el famoso cuarto oscuro, donde se revelaban las imágenes. Se usaban trucos como exponer y subexponer mediante la obstaculización de la luz en distintos puntos y zonas, con plantillas de cartón. De aquí viene el famoso término dodge and burn. Dodge significa obstaculizar. También se usaban otros trucos como raspar las fotos, se recortaban y se hacían unos montajes estilo collage, entre un montón de trucos más. Por ende, realizar una fotografía sin editar no significa que lograste una proeza y que eres digno de respetar por los grandes fotógrafos analógicos. Simplemente estás subiendo tu propia forma de ver el mundo. Estilo propio. Uno de los fuertes que tiene el retoque en la fotografía es la generación de un estilo propio, ya que el uso continuo de colores, técnicas e ideas generarán un sello en tu manera de hacer las cosas. Esto, a su vez, va a generar fans de tu trabajo, porque simplemente tu trabajo va a pasar a ser distinto al de los demás. Es increíble ver cómo con la misma luz, modelo y fondo pueden salir dos fotografías totalmente distintas por el solo hecho de ser editadas por dos retocadores diferentes. Solo con retoque podemos pasar de algo mágico y lleno de luz a algo misterioso y oscuro. Ahora hablemos de la dificultad. El problema más grande a la hora de retocar es que requiere de muchísima práctica para lograr resultados de excelencia. No es algo que se logre de un día para otro y se necesita de mucha guía para poder avanzar de manera constante. Que sea tan difícil retocar tira para atrás a los fotógrafos que recién se adentran en este mundo de la edición, ya que cuando se animan a mostrar sus resultados al mundo, siempre reciben críticas como: estos colores se ven falsos, la piel es muy plástica, estaba mejor sin edición. Y puede que, tristemente, todo esto sea verdad. El problema es que se desalienta a los practicantes a continuar avanzando en el perfeccionamiento de su arte. El retoque no soluciona una mala toma. Otro mito que da vueltas es que los fotógrafos que retocan
lo hacen porque sus tomas son malas. Esto es una mentira, ya que para lograr buenos montajes o ediciones se requieren fotografías correctas. Si tú ves que un fotógrafo tiene grandes habilidades a la hora de editar, da por hecho que debe tener las mismas habilidades con la cámara en sus manos, ya que para perfeccionar su retoque necesitó de una buena cantidad de fotografías correctas. No puedes cocinar un buen plato con ingredientes podridos. De igual manera, debes desconfiar de esos fotógrafos que dicen que en edición van a solucionar una mala toma. Esos no saben lo que dicen. El retoque en el retrato. Este tema sí queda para hablar, ya que en el mundo del retrato son muchos los factores donde hay que retocar, ¿o no? Partiendo por el más fácil de explicar, el rango dinámico. Como ya sabemos, el rango dinámico de las cámaras no es el mismo que el del ojo humano. ¿Por qué? Fácil. Nuestras cámaras tienen mucho más contraste que nuestro ojo a la hora de ver una escena. Por ende, las zonas oscuras se verán mucho más oscuras y viceversa. Si disparamos una fotografía con una luz muy cercana a la persona a fotografiar, a esta persona se le marcarán muchísimo todas las imperfecciones de la piel, mucho más que en la realidad. Es por eso que en justicia de esa persona debemos retocar, mínimo, para devolver la naturalidad de su piel y no arruinar su imagen por tu falta de habilidad. Segundo, los granos e imperfecciones en la gran mayoría de los casos son cosas pasajeras. No es justo para una persona dejar en la fotografía final un grano que le salió justo ese día, como muchísimas cosas más que podrían ser editadas en favor de quien, con mucha ilusión, se colocó delante de tu cámara. Cabe mencionar que hay un límite. No considero correcto eliminar lunares ni marcas que pertenecen de manera permanente a la piel de alguien. Eso sí, es muy distinta la cosa si es esa persona quien te pide borrar algo. Antes de concluir, quiero que abordemos este tema desde la psicología. Vamos a hablar sobre estímulos supernormales. El concepto de estímulo supernormal es una de esas ideas que es interesante conocer porque nos ayuda a entender algunos aspectos de nuestro comportamiento. Los primeros estudios de los estímulos supernormales se los debemos al etólogo premio Nobel de Fisiología o Medicina, Nico Tinbergen. Tinbergen realizó experimentos de muchos tipos, por ejemplo, con peces espinosos. El macho, que tiene un vientre de color rojo, es un pez muy territorial. Destina un área para su protección en donde construye un nido en el centro. Y si otros machos entran en el área, él les ataca. Mientras que las hembras las guía al nido para que pongan sus huevos. Tinbergen y sus alumnos construyeron peces falsos de madera pintada y fueron variando los modelos hasta descubrir que es el color rojo de la parte inferior del cuerpo lo que constituía la señal para que el pez ataque. Sin embargo, el color no era lo determinante para detectar a las hembras. Los machos escoltaban a las hembras falsas de madera al nido si tenían la tripa redonda, una característica de las hembras cuando van cargadas de huevos. Pero lo más interesante de los descubrimientos de Tinbergen es que los peces falsos podían sobrepasar el poder de los estímulos naturales.
Los machos ignoraban a otros machos reales para atacar a peces falsos, que eran de madera, que tenían un vientre pintado de un rojo muy brillante y llamativo, mucho más que el color natural. O escoltaban a una hembra falsa de madera con una tripa más abombada de lo normal, en lugar de a una hembra real con huevos. También realizaron experimentos con huevos de pájaros. Por ejemplo, pintaron huevos falsos de un color azul, mucho más llamativo que los huevos reales de la especie, y los pájaros dejaban de lado sus propios huevos para incubar los falsos. Algunos eran tan exageradamente grandes que el pájaro resbalaba por él y se caía, pero continuamente volvía a intentar subirse encima. Tinbergen llamó a ese fenómeno estímulo supernormal y publicó algunos trabajos explicando el concepto. Los instintos están codificados para responder a ciertos estímulos o rasgos. La amplificación de estos rasgos podía engañar al animal. Por lo tanto, un estímulo supernormal es una versión exagerada de un estímulo al cual hay una tendencia a responder. O dicho de otro modo, cualquier estímulo que desata una respuesta más fuerte que el estímulo para el cual evolucionó esa respuesta. El caso es que en la civilización moderna en la que hoy vivimos, estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de estímulos supernormales, sin que siquiera seamos conscientes de ello. Te voy a mencionar algunos. La industria de la música y el famoso autotune. Es imperdonable para un productor de hoy en día no retocar la voz de un cantante, por muy bien que cante o no, ya que para competir contra los demás deben valerse de todas las herramientas posibles para captar la atención de los fans. En caso de no editar las voces o instrumentos, estarán en total desventaja contra la industria. Yo, como músico, también grabo y edito. Llevo más de 10 años perfeccionando mis habilidades con mi voz e instrumentos. Pero la práctica tiene un límite. Una persona normal no logra detectar los mínimos retoques que le hago a una voz. Pero sienten la diferencia. Sienten que suena más profesional, aunque solo sea una ligera afinación a una nota que ya casi rayaba la perfección. También eso sirve para ahorrar horas de ensayo y error, ya que perfectamente se pueden lograr grabaciones casi perfectas, pero para ello se requieren de muchas horas intentándolo, y es mucho más fácil editar en postproducción esas ligeras imperfecciones. Te cuento, hoy grabo las canciones con muy pocas tomas, pero antes, cuando tenía 5 años practicando, tenía que grabar y grabar. Me llegaba a salir perfecto, pero a costa de muchos intentos. La comida chatarra. Las cadenas de comida rápida saben muy bien cómo responde el cuerpo humano al estímulo de la grasa y el azúcar. Por ende, abusan de este recurso de manera exagerada, metiendo grandes cantidades de calorías en nuestros alimentos. De hecho, te vuelven adicto a ello. El cine. Es increíble cómo actualmente las producciones cinematográficas están llegando a unos niveles de efectos especiales que producen un total impacto en nuestras retinas. Es curioso cómo en el cine celebran y muestran con orgullo cómo lograron crear estas escenas. En cambio, en la música o en el retoque fotográfico se traten de ocultar, inclusive con cierta vergüenza. Todo el trabajo de postproducción se esconde. Es un tema que vale la pena
reflexionar. Otros ejemplos de estímulos supernormales son las cirugías plásticas, frenillos, el crecimiento muscular mediante drogas, el mismo maquillaje en sí y un largo listado de estímulos que te puedes ir imaginando ya. La pregunta después de reflexionar sobre todo esto es: si el maquillaje es válido, si las postproducciones del cine son válidas, si la edición al milímetro de la voz e instrumentos de nuestros artistas son válidos, ¿no también tendría que ser válido el retoque de nuestras fotos? Piensa en esto. Muchas veces yo tengo clientas que me piden una sesión, pero no tienen el dinero suficiente para contratar también a una maquilladora. Entonces, yo en postproducción elimino todos esos granitos o cositas que el maquillaje cubriría. O inclusive también hago unos pequeños retoques para realzar la belleza natural de esa persona. También, ¿por qué no es válido el arte? Donde podemos mostrar increíbles montajes de ángeles, paisajes hermosos con colores impactantes o fotos con nuestro punto de vista, alejándonos de la realidad, dando rienda suelta a nuestra creatividad e imaginación, diciéndole hola a la fantasía. Bueno, ese es mi punto. Conclusiones. A lo que podemos llegar después de todo esto es que todos tenemos visiones distintas de lo que es fotografía. Nadie está en lo correcto y no corresponde menospreciar el trabajo de otros por la sencilla razón de que no apruebas su manera de trabajo o su visión de la realidad. Para mí, el encuadrar y exponer de manera correcta está muy bien, pero al retocar tus fotografías vas a potenciar por 10 los resultados de tu trabajo. Vas a generar una identidad y transmitirás aún más emociones que si no lo haces. Espero este material te sirva y cuento contigo para el siguiente. Mi nombre es Yuri Reyes y nos vemos en el próximo.